Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a arrancar el tema que se encuentra en la página 7, denominado el poder. Si ustedes recuerdan, cuando estaban en primer cuatrimestre en sociología, había un capítulo referente a lo que era el poder social y definíamos precisamente en base al texto de sociología el poder como esa capacidad que se tiene de influir en las decisiones de los demás. Aquí el texto nos lo define como la capacidad de controlar las acciones de otros y nos da una segunda definición un poquito más elaborada que dice que es la capacidad de una persona o un grupo para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de otros. En esencia eso es lo mismo, ¿no? Al final del día implica que una persona o un grupo de personas pueda influir en las decisiones que tomará otra u otras personas. La clave precisamente del poder es que la persona en la que vas a influir pues te obedezca. Si no hay obediencia, pues no existe el poder. Por lo tanto, ahí estaríamos en la presencia de ausencia de ese poder, ¿no? Entonces, por definición, repito, la más simple es la primera, capacidad de controlar las acciones de otra. La segunda es un poco más elaborada. Muy simple. Lo que vamos a ver ahorita es ya un poquito más a profundidad las formas en que se puede ejercer el poder en el ámbito político. Entonces, pasamos a donde dice formas de poder. Es aquí que podemos afirmar que el poder es el género y sus distintas formas de manifestación son las especies. Y vamos a encontrar 4: el poderío, el mando, la influencia y la autoridad. Comenzamos con el poderío. El poderío se caracteriza por la capacidad de la gente para actuar sobre las conductas de los demás y está basado en el uso de la fuerza. Subrayen eso, por favor. Dice Duverger a este respecto que el poderío es la ley del más fuerte, que puede constreñir materialmente al más débil a inclinarse. Viene entre comillas eso que es lo fundamental, la ley del más fuerte, que puede hacer que el más débil se incline, es decir, se someta al más fuerte. La fuerza en la que se sustenta esta forma de poder puede ser física o económica, ya sea que se base en la amenaza de un castigo corporal o en la de retirar bienes materiales necesarios para la subsistencia. Bueno, vamos a explicar el poderío con temas políticos. De entrada, para que podamos comprender bien el poderío, va a estar basado en lo que es precisamente la ley del más fuerte, es decir, la fuerza. En este caso física o económica, llevándolo al terreno de la política. Bueno, vamos a poner ejemplos. Primero, un ejemplo fuera de la política. Si dos personas están peleando y hay una persona que mide, ¿qué será? 1,90 de estatura, es fuerte, es corpulento, sabe pelear. Y de la otra parte hay una persona débil, bajo de estatura. Por lógica pensamos que ese pleito lo va a ganar precisamente el de la apariencia más fuerte, y seguramente así será. La ley del más fuerte es cuando se somete al débil por parte del más fuerte. Ahora, sin basarnos en derechos, sin basarnos en temas de razón, solamente de la pura fuerza física. Bueno, eso sería en un tema particular, pero llevándolo al terreno de la política, hemos visto a lo largo de la historia que algunos países, sobre todo cuando están en el terreno de las guerras, han ejercido precisamente esta ley del más fuerte. Si ustedes recuerdan, en derecho romano analizaron varios momentos en los cuales los romanos llegaron a convertirse en un imperio precisamente por hacerle la guerra a los pueblos vecinos que ellos sometían por el uso de la fuerza. No era un tema de acuerdos, no existía un derecho internacional como tal que tenemos en la actualidad. Simplemente era un sometimiento a la fuerza física que los romanos tenían en un ejército también preparado y equipado, al grado de que hicieron un imperio como el que ustedes estudiaron en primer y segundo cuatrimestre. Ahí vemos la ley del más fuerte. Si nos venimos a una época actual, en el 2003 aproximadamente, sí, 2003, marzo si no mal recuerdo, Estados Unidos invade Irak con la idea de destruir armas que ellos decían se estaban construyendo en Irak, armas de destrucción masiva, es decir, armas nucleares, que había que entrar, invadir el país, derrocar al dictador que ellos consideraban lo era, que era Saddam Hussein, y dar con las armas de destrucción masiva y destruirlas para evitar después una guerra futura donde con esas armas los iraquíes pudieran lastimar al mundo. Entonces, lo que hizo Estados Unidos en el lapso de 2 meses es invadir lo que es precisamente Irak y derrotar al ejército iraquí en 2 meses.
dimensionen el poderío, aquí ya utilizo el término, de las armas que tienen los norteamericanos para en 2 meses tener noqueado prácticamente a un país. La clave es que se hizo uso de la fuerza física, en este caso de las armas, derivado de que no se sustentó en un derecho internacional, ya que Estados Unidos había solicitado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se le permitiera esta invasión. Cuando se dan cuenta que los países miembros del Consejo iban a votar en contra de esta guerra, pues Estados Unidos, sin importarle, va e invade a Irak. Ahí nos damos cuenta realmente quién manda en este mundo, ¿no? Es decir, el que tiene las armas más poderosas, que es Estados Unidos, hizo lo que quiso realmente con las Naciones Unidas. Entonces, ahí no hubo un esquema legal, es decir, no se basó en un derecho internacional, sino se basó en el capricho del presidente en turno norteamericano y pues obviamente se realizó la invasión a Estados Unidos y en 2 meses se tenía ya doblegado a un país como es Irak. Bueno, entonces ahí vemos el uso del poderío, la ley del más fuerte desde el punto de vista físico. Si nos vamos a la parte económica, podemos ver cómo el mismo pueblo norteamericano con los cubanos, desde los años 60 del siglo pasado, después de que se da la Revolución Cubana y los cubanos se tornan hacia lo que es el socialismo, encabezado por la Unión Soviética en aquel entonces, Estados Unidos, que geográficamente tiene enfrente a Cuba, decide realizar un embargo comercial sustentado en que los revolucionarios cubanos, encabezados por Fidel Castro, habían expropiado todas las tierras que tenían las empresas norteamericanas, principalmente de producción de azúcar. Era un 47% de las tierras cultivables del país, era mucho. Entonces, las pérdidas que iban a tener las empresas norteamericanas pues eran muy grandes. Lo que hace Estados Unidos, en represalia precisamente a lo que había hecho el nuevo gobierno cubano, es generar un embargo económico que hasta la fecha todavía tiene vigencia, ¿no? En muchos aspectos ha ido aflojando en algunos temas, pero en su mayoría sigue estando el embargo económico. ¿Qué implicó esto? Que el pueblo norteamericano, el gobierno norteamericano no le compraba y no le vendía absolutamente ningún producto hacia los cubanos. Y precisamente el principal socio comercial en ese momento de Cuba era precisamente Estados Unidos. Entonces les dejó de comprar y les dejó de vender. Es como que una persona que vende camisas tiene un comprador estrella y que de repente le dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar nada. Y tiene un vendedor estrella que de repente le dice, tampoco te voy a vender nada. Pues lo único que pasa es que afectas la economía de ese vendedor de camisas, en este caso es un país, que ya aquel que le vendía más y el que le compraba más, que es el mismo país, le dice, ahora no te vendo y no te compro. Y no solo eso, mis aliados tampoco lo van a hacer. Entonces lo que vino es precisamente el uso del poderío económico de Estados Unidos. Tratar de, en palabras burdas, decir, matar de hambre al pueblo cubano. Para Cuba en su momento la salida fue precisamente la Unión Soviética, quien los apoyó económicamente. Pero una vez que cae la Unión Soviética, vuelven al esquema de que ya no tienes un proveedor o un comprador como era la Unión Soviética, y es donde el pueblo cubano empezó a pasar crisis muy fuertes desde el punto de vista económico. Algo que hemos visto aquí, la migración cubana, en donde hay muchas personas que hablan precisamente de la precariedad de lo que es vivir en Cuba por un tema de un embargo económico. Entonces ahí vemos ejemplos de lo que sería el poderío utilizado con la fuerza física o con la fuerza económica, pero al final del día implica ese avasallamiento, es decir, esa fuerza en donde se somete al débil, pero la clave es sin hacer uso del derecho, sino solamente de la fuerza. Segunda forma de que podemos encontrar el poder. El mando es una forma de poder que se sustenta básicamente en la normatividad. Subrayen por favor normatividad, esa es la palabra clave. Se parece al poderío en cuanto a que recurre a la amenaza de sanciones para producir un efecto en la conducta de los demás, pero se diferencia de aquel en que dichas sanciones están normativamente reguladas. El derecho constituye un elemento fundamental del poder al manifestarse como mando y en los destinatarios de los mandatos. Junto al temor a la sanción se encuentra la sensación de que quien manda está legitimado para hacerlo. Bueno, la diferencia entre el mando y el poderío va a ser que aquí también puede haber una sanción. La diferencia es que está sustentada en el derecho. Incluso puede ser una sanción que implique el uso de la fuerza. Pero la realidad o lo que lo va a hacer distinto del poderío es que aquí, aún haciendo uso de la fuerza,
tienes que voltear a ver que lo está permitiendo el derecho. Por ejemplo, cuando se realiza un desalojo, bueno, se puede llegar incluso a utilizar a los granaderos, a la policía, pero sustentado en un derecho, en una sentencia, por ejemplo. Si estamos hablando de una guerra, también existe el derecho internacional. Cuando se están violentando los derechos humanos de un país, dentro de las Naciones Unidas incluso se pueden mandar a los cascos azules para tratar de llegar a un punto de acuerdo o pacificar un país. Los mismos países, como yo les comentaba, Estados Unidos buscó en su momento invadir Irak, pero con la aprobación del Consejo de Seguridad, que lo componen 15 países. En aquel momento México estaba dentro de esos países, y al ver que no se lo iban a aprobar, pues optó por el poderío. Pero en su momento Estados Unidos buscaba el sustento legal para esa invasión. Entonces el mando lo vamos a ver en el terreno de la política, no solamente en un esquema de guerras, también lo vamos a ver cuando un presidente, por ejemplo, le da una orden a un secretario de realizar alguna acción en beneficio del país basándose en la política pública que el secretario pueda tener. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, el presidente ha dado una serie de instrucciones a sus diferentes secretarios para que actúen. Él puede mandar y dar las instrucciones en sus secretarios precisamente porque existe el derecho, es decir, a él le avala el derecho de dar las órdenes sobre sus secretarios, y sus secretarios tienen que obedecer porque hay una jerarquía sustentada precisamente en nuestra Constitución, en donde los secretarios pues tienen que obedecer al presidente. Y también no hay sanción. Si el secretario no obedece al presidente, pues la sanción que podemos entender es que puede ser un despido, ¿no? Y colocar a otro secretario por parte del presidente. Entonces, el mando tiene como elemento principal el derecho, la norma. Es decir, puedes llegar a hacer uso de la fuerza incluso, pero sustentado en el derecho. En el poderío no estaba sustentado en el derecho, sino solamente en la fuerza física o en la fuerza económica. Entonces, repito, el mando es el uso del poder con posibles sanciones incluso, pero sustentado en la normatividad, sustentado en el derecho. Ya les puse ahí como 2 ejemplos, 3 ejemplos. La influencia. Esta forma de poder tiene su base más sólida en una motivación psicológica y subjetiva por parte del sujeto cuya conducta se condiciona o induce. Se distingue del mando en que, aun cuando puede existir una sanción, esta no aparece normativamente regulada, y en la mayor parte de los casos los sujetos actúan movidos más por el interés de la recompensa que por el temor a un castigo. Esta es parte clave. Como se trata de una expresión de poder no formalizada y relativamente coactiva, puede presentarse también en muchas ocasiones como una relación tripartita indirecta, o sea, un triángulo, ¿no? En la que el sujeto agente que desea una determinada decisión, en cierto sentido, afecta la conducta de un tercero. Influye en un segundo sujeto que tiene la capacidad formal de tomar la decisión deseada y que habrá de afectar al tercero. Bueno, la influencia no se sustenta en un tema de derecho, principalmente. No es tampoco el uso de la fuerza física o económica. La influencia va a generar un triángulo, de una interrelación triangular, si lo queremos llamar así, en donde un agente o una persona puede influir en otra para que se afecte, para bien o para mal, a un tercero. Bueno, vamos a ver cómo puede funcionar la influencia con un ejemplo. Retomando el esquema de lo que les comenté entre Cuba y Estados Unidos, en aquel momento Estados Unidos estaba molesto porque la Revolución Cubana, una vez que gana, no se declara socialista. Simplemente querían regresarle las tierras a los campesinos cubanos, pero no habían dicho en ese momento que ellos se declaraban socialistas. En el momento que viene la expropiación y los norteamericanos pierden sus empresas por esa expropiación, Estados Unidos pues se enoja con Cuba. Repito, se da una confrontación. Digo, Cuba es un país pequeño y Estados Unidos no lo iba a invadir porque se iba a ver muy mal a nivel internacional, más cuando había pasado ya la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, deciden hacerle este cerco económico. Lo que decide hacer Cuba precisamente es optar por el socialismo. Entonces, aquí vamos a encontrar la influencia. La Unión Soviética estaba peleada abiertamente con Estados Unidos, capitalismo contra socialismo. Quería tener cerca de Estados Unidos aliados de la Unión Soviética, que estaba en Europa, ¿no? Hoy sería Rusia y algunos otros países. Lo que decide hacer precisamente Rusia
es lo siguiente, le dice a Cuba: ¿quieres que yo te apoye económicamente comprándote y vendiéndote todo lo que antes hacía Estados Unidos y que ahora no lo quiere hacer? Yo te lo puedo brindar, pero tendrás que convertirte al socialismo. Y eso va, obviamente, en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, ahí hay un triángulo. Los soviéticos influyendo en los cubanos para generar una afectación hacia los norteamericanos. No estaba sustentado en derecho, porque al final de cuentas Cuba es un país soberano que pudo haber dicho sí o no a lo que buscaban los soviéticos. Como tenía un gigante que se estaba peleando con ellos, pues necesitaba otro gigante que lo defendiera, en este caso la Unión Soviética, y opta por conveniencia decir, bueno, me convierto al socialismo, derivado de que pues no puedo con el gigante capitalista que tengo enfrente. Defiéndeme. ¿Cómo? Compra lo que yo produzco, véndeme lo que yo necesito, porque Estados Unidos no lo hace. Entonces, ahí la Unión Soviética influyó, es decir, se utilizó la influencia sobre Cuba. ¿Había una posible sanción? Pues sí, la posible sanción nuevamente implicaba para Cuba morir de hambre, ¿no? Pues si ya estabas peleado con un gigante, no te ibas a pelear con el segundo. Entonces, Cuba, bajo ese esquema de influencia, dice, ok, ¿a quién terminaron perjudicando en este caso? Pues Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tenía un vecino que está muy cercano, convertido a lo que era el socialismo, es decir, lo opuesto. Y no solo un tema de ideologías, también era un tema de una posible guerra. Recuerden que en Cuba incluso en algún momento se instalaron misiles soviéticos que apuntaban hacia Estados Unidos, en aquella famosa guerra de los 13 días, el problema de los misiles, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos cómo la influencia se va marcando. Ahora, otro ejemplo de influencia, un poquito más relajado, pero al final de cuentas esto implicó para muchos un tema de corrupción. En el Mundial de Fútbol de 1978, desarrollado en Argentina, hubo un partido en el cual jugaron Argentina y Perú. No se manejaba un esquema de semifinales, sino de un grupo en donde jugaban cuatro equipos, y el que ganara más o tuviera más puntos en ese grupo pasaba contra el que ganaba el otro grupo, es decir, jugaban una final. El asunto está que en un mismo día jugó Brasil contra Polonia, si no me equivoco, y ganó 3-1, lo que obligaba a los argentinos a ganarle a Perú, pero por una diferencia de 4 goles. Ganar en un mundial por una diferencia de 4 goles a un equipo como Perú, el Perú de aquella época, que era un equipo que jugaba muy bien, pues era algo difícil. Sin embargo, el partido entre ellos se jugaba después del de Brasil, es decir, daba la oportunidad de que los argentinos le echaran muchas ganas o que los peruanos tiraran la toalla, porque ellos realmente ya no tenían nada que ganar o perder en ese mundial. Entonces, cuando se da ese partido, pasan cosas muy raras. De hecho, lo pueden checar, hay muchas investigaciones sobre ese partido, investigaciones deportivas e investigaciones sociológicas y políticas, ¿no? Argentina gana 6-0, no solo 4-0, gana 6-0, deja fuera de la final a Brasil y ellos pasan a la final, que posteriormente ganan. Pero en ese entonces Argentina tenía una dictadura militar encabezada por el general Videla, de tal suerte que en el partido entre Perú y Argentina, el dictador argentino Videla se encontraba en el palco de honor junto con el dictador peruano, porque en Perú también había una dictadura, compartían ideologías, obviamente uno en Perú y otro en Argentina, se encontraba junto con el dictador peruano viendo el partido. Cuando ven el partido y ven los 6 goles, pasan cosas raras, ¿no? Defensas cometiendo errores raros. El portero que ese día defiende la portería o el arco de Perú era un argentino naturalizado peruano que había nacido precisamente en Rosario, en el lugar donde se estaba jugando ese partido. Cosas muy raras, ¿no? El tema es que más allá de las rarezas de las jugadas, como se dan los 6 goles y que Argentina logra pasar a la final, a los pocos días después de ese partido, Perú recibe por parte de Argentina algunos barcos, es un número, no sé si de 2 a 6 barcos, algo así, repletos de trigo, es decir, alimento y algo más. Perú manda 12 presos políticos que tenía dentro de Perú, que obviamente les causaban muchos problemas el tenerlos en Perú, se los manda a las cárceles de la dictadura argentina, y pues ya se hacen cargo los argentinos de estos 12 presos políticos peruanos. Aquí vamos con esto. Aquí podemos hablar de
un esquema de influencia. ¿Cuál? El presidente o el dictador argentino, si se lograba comprobar, como para muchas personas esto estaba más que corroborado, pero repito, queda en el tema de lo hipotético, porque no se puede comprobar a ciencia cierta, pero los hechos son esos, que el dictador argentino le haya pedido al dictador peruano que su equipo se dejara ganar para lograr llegar los argentinos a la final, que posteriormente ganaron, y con esa final y con ese campeonato desviar mucho la atención de lo que estaba pasando políticamente en Argentina, que era la desaparición forzada de miles y miles de argentinos que se oponían al régimen. Al ganar un mundial, pues la atención se desvió mucho de lo que era el problema político por un tema deportivo. Si no hubieran ganado, pues imagínense el problema que se hubiera presentado para el dictador. O sea, en tu país te están eliminando en un mundial, y todavía el que pasa a la final es Brasil, que es su archienemigo deportivamente hablando en el fútbol, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo podemos entender que un dictador pudo haber influido en otro para que en este caso una selección avanzara a la final de un mundial y ayudara como distractor precisamente para el tema político que se estaba dando. Al final de cuentas, Argentina ganó el mundial y todo eso se cumplió. Los barcos con alimento llegaron allá, los presos fueron enviados a Argentina. Entonces no había una sanción como tal. Sin embargo, ¿cuál era el premio que buscaba Perú? Si ustedes lo quieren ver ahí, precisamente, así como lo plantean las investigaciones que se han hecho sobre este caso, el tema de la alimentación y el deshacerte de algunos presos políticos, ¿no? Más que Perú, el dictador peruano, ¿no? Porque no es un tema del país, sino del dictador, que era el que mandaba en ese momento. Entonces vemos ahí cómo se dan las triangulaciones de la influencia, ¿no? Bueno, en el último esquema o forma de poder vamos a encontrar a la autoridad. Esta manifestación de poder se encuentra en el último peldaño de una escala de valores de mayor a menor fuerza coactiva. Se halla en los límites de la noción de poder, pues con mayor frecuencia se presenta solo como capacidad potencial, en virtud de la cual unos hombres asumen un determinado comportamiento inducidos por el de la autoridad que les sirve de modelo ejemplar. Esta es la parte clave. Inducidos por el de la autoridad que les sirve de modelo ejemplar. Esta puede no desear voluntariamente la obtención de un determinado comportamiento de los demás, sin embargo, es incuestionable que tiene la capacidad para ello. El liderazgo de quienes logran arrastrar a grandes masas por su atracción personal es una forma de autoridad, aunque en ocasiones recurre también a otras maneras de manifestación de poder. Bueno, ¿cómo debemos entender esta parte? Algo que omití comentar al principio de la lección es que íbamos a ir de más a menos en el uso de la fuerza en el poder, ¿no? El poderío es la fuerza física, todo lo que da. El mando se sustenta en el derecho. La influencia ya es un esquema de acuerdos en donde hay triangulaciones, pero en la autoridad se basa más en el tema de que puedes seguir, y obviamente tus decisiones se ven influidas por alguien, pero porque lo sigues por ser ejemplar. No necesariamente porque vaya a haber una sanción, porque te vaya a golpear o te vaya a sancionar económicamente en el uso del poderío, o porque exista una triangulación, sino solamente influye en las decisiones de alguien por ser ejemplar, o tú lo sigues porque consideras que esa persona es ejemplar, y por lo tanto está en el nivel menor de lo que sería el esquema de poder, porque aquí ya es casi una decisión personal o grupal de seguir a alguien, pero por ese tema de ser ejemplar. Bueno, vamos a poner como ejemplo el tema que se ha dado en el caso del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una persona que a lo largo de su vida ha demostrado austeridad en el ejercicio de sus recursos personales, es decir, de su dinero. Gana dinero, pero es una persona que lo hemos visto, ¿no? No se ve que utilice ropa de marcas caras, se mueve en vehículos de clase media, sencillos, vive en un departamento en la Ciudad de México, que es un departamento pues de clase media, es decir, no se comporta de manera ostentosa. ¿Qué implica esto? Y hablamos aquí de autoridad, repito, el tema de ser ejemplar, independientemente que ustedes puedan tener afinidad hacia la ideología y la forma de entender la política de nuestro presidente o no. Esto es indistinto y se respeta. Es un esquema de que él vive con austeridad y eso creo que prácticamente nadie se lo puede discutir. Ahora, una vez que él se lanza como candidato en su momento,
si él va a hablar de austeridad, o él hablaba de austeridad, perdón, en la campaña, pues lo lógico es que todo el grupo de personas que lo acompañaban tenían que presentarse con la misma imagen. No podrías hablar de sigo y estoy apoyando una campaña de un político que habla de que es austero y te vas a comportar de otra manera, como una persona ostentosa que despilfarra, deshonesto, etcétera, porque quien está encabezando la campaña es una persona que ponía como bandera o como principales cualidades de lo que era su equipo y su ideología política precisamente la austeridad, la honestidad, que se iba a combatir la corrupción. ¿A qué voy con esto? Que muchas personas que acompañaron y siguen acompañando en el equipo de trabajo actual, pero que acompañaron en campaña al actual presidente, si no eran necesariamente austeros, tenían que demostrarle al pueblo que sí lo podían ser, y entonces empezaban a cambiar algunas cosas que para ellos tal vez eran habituales. Es decir, quizá cambiaron su forma de vestir, es decir, ya en lugar de ir con traje muchos iban con chamarra, ya no sacaban ropa de marca, usaban vehículos menos ostentosos. Es decir, si tenían un esquema de vida ostentoso y se iban a sumar a la campaña de nuestro actual presidente, bueno, pues tenían que vender también lo que era una imagen de lo que era austeridad. Entonces iban siguiendo el ejemplo que daba el candidato, porque obviamente querían sumarse a un equipo de trabajo y no podías ir en contra de lo esencial o de la columna vertebral que marcaba esa campaña, que era la austeridad, la honestidad, el no ser corruptos, que era, digamos, sus principales banderas para lo que fue la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Entonces se iba siguiendo un tema de autoridad. ¿Qué pasaba si tú llegabas, vamos a pensar, con un pantalón caro, una camisa que pues no iba a pasar nada al final del día? Difícilmente te iban a correr, quizá uno que otro te iba a ver feo, ¿no? Porque estás hablando de austeridad y llegabas así. Si alguien bajaba de una super camioneta y se mostraba ostentoso, pues igual tampoco lo iban a despedir. Es decir, no había una sanción como tal. Sin embargo, por un tema de seguir con el ejemplo, de ser congruente con la ideología que estaba manejando, pues todo el equipo político pues iba afín a eso. Algo parecido pasó acá también en Chiapas en su momento, en el sexenio de Juan Sabines, en donde el presidente de la República en ese entonces era Felipe Calderón, viene en alguna ocasión acá y se le entrega la guayabera chiapaneca. Y la guayabera chiapaneca tiene cuello, como es parecido a este que traigo, pero trae unas franjas bordadas por los indígenas chiapanecos, generalmente los artesanos chiapanecos, y es distinta a la guayabera yucateca, que es de una sola pieza, sin estos bordados. Entonces, cuando viene en aquel entonces el secretario general de la ONU a dar el banderazo de salida junto con el presidente de la República en Tuxtla Gutiérrez a lo que fueron los camiones que iban a manejar biodiesel, es decir, iban a hacer pues en pro de la ecología, iban a contaminar menos, se le entrega al expresidente Calderón en su momento la guayabera chiapaneca y se le entrega también al secretario general de la ONU, era Ban Ki-moon si no mal recuerdo, se la colocan ellos, obviamente el gobernador Sabines también se la pone, y a partir de ahí el presidente de la República en muchos de sus eventos utilizaba la guayabera chiapaneca. El gobernador del estado ni se diga, pues él andaba con la guayabera chiapaneca. ¿Qué sucedió entonces? Que todos los que trabajaban en gobierno del estado, o su mayoría, no todos por supuesto, optaron por comprar la guayabera chiapaneca para que cuando hubieran eventos políticos en los que sabían que iba a asistir el gobernador y en algunos en los que no, pues ellos también iban consumiendo lo que era un producto del estado, que era la guayabera chiapaneca, y se daba a conocer al mundo. Pues si ya la había tomado el presidente, el secretario general de la ONU y el gobernador, pues lo lógico es que los demás siguieran ese ejemplo y se lo pusieran como una muestra de que estabas promoviendo un producto local para que se diera a conocer en el mundo, ¿no? Entonces, ahí también vemos cómo se da el tema de la autoridad. Viste el ejemplo que ponían las autoridades mayores, el presidente, el gobernador, pues todos los demás también iban, digamos, congratulándose con ese ejemplo, comprando y utilizando y portando la guayabera chiapaneca, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo ya es algo menor, porque obviamente no te iban a sancionar por no utilizar una guayabera de este tipo, pero obviamente tenías que ser congruente con lo que estaban promoviendo, ¿no? Que era precisamente una prenda de vestir producida por los chiapanecos. Bueno, entonces, estas son las formas en las que puede presentarse el poder político. Repito, poderío,
uso de la fuerza, o de la ley del más fuerte, fuerza física, fuerza económica. El mando, sustentado en el derecho, donde pueden haber sanciones, incluso uso de la fuerza, pero sustentado en el derecho. Esa es la principal diferencia entre poderío y mando. Repito, si pregunto cuál es la principal diferencia entre poderío y mando, es que en el mando está sustentado todo lo que se realiza en el derecho, en la normatividad. En el poderío no, es la pura ley del más fuerte. En la influencia estamos hablando de una repercusión sobre alguien, generalmente a través de triangulaciones de influencia, en donde alguien pide a una segunda persona o un segundo grupo que influya sobre un tercero, para bien o para mal. Y la autoridad, que se va a basar en un tema más de seguir por ser ejemplar a alguien o a un grupo de personas, que implica que tú tomas esa decisión. Por eso el tema del poder ya es menor, pero al fin de cuentas es una decisión que sigas a una persona y por lo tanto influye en ti, por un tema de que consideras que es ejemplar esa persona o ese grupo de personas, por lo tanto se ejerce el poder, pero obviamente mucho más suave que lo que estaban en los puntos anteriores. Entonces, esos son los mecanismos de cómo se puede ejercer o cómo podemos encontrar el poder político, por supuesto, dentro de una sociedad. Quedamos hasta aquí. En esta lección continuaremos después con lo que va a ser el poder en general y el poder en lo particular. Tenemos que hacer una distinción entre una y otra para entender que a la ciencia política le va a interesar principalmente uno de estos dos. Pero, repito, aquí está esto que expuse. Espero que hayan copiado los ejemplos. Por ahí dejaré alguna tarea sobre ejemplos que ustedes tendrán que plantear de estas formas: poderío, mando, influencia, autoridad, pero que sean ejemplos distintos a los que yo puse para que yo pueda verificar si comprendieron, y obviamente que ustedes piensen un poquito más sobre distintos ejemplos que puedan adecuarse a estas formas. Que pasen muy buen día.